Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Safety Wizard? Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast. El día de hoy, y como estamos cerca de Halloween, vamos a hablar de algo que a todos los ingenieros e ingenieras de mi edad, o en general a todas las personas de mis edades, nos da miedo utilizarla, que es la IA. Uy, qué susto. En realidad tenemos que aprender a utilizar esta herramienta a nuestro favor. Si bien es cierto que hoy muchos de los jóvenes utilizan esta herramienta para prácticamente todo y hacer sus tareas, lo fabuloso de las diferentes IAs es que cuando ya tienes conocimiento puedes utilizarla y aprovecharla a tu favor. En mi caso, por ejemplo, nos la presentaron, o quizás como ustedes sepan, yo doy clases desde hace más o menos 6 años en la Escuela Superior de Ingeniería y nos presentaron el uso de las IAs en una clase para que lo aplicáramos con nuestros alumnos. Primero empezamos con Gamma, que por ejemplo nos ayuda a hacer presentaciones en nosotros con cierta cantidad de puntos. Primero es gratuita y después, bueno, si tú quieres suscribirte, pues te da muchas más facilidades, así que pueden usarla sin problema. Después de Gamma nos introdujeron un poco a Gemini de Google, que no nada más sirve para hacer fotografías y decir que, ay, mira, igualito, o pedirle una foto real, o lo que muchos amigos hacen es que ponen fotos para como una tipo sesión de fotos. Créanme que, aunque se ven muy lindas, jamás va a sustituir el ojo y la visión de un fotógrafo, la iluminación y todos los cuidados que se deben de tener en una sesión. Sin embargo, con esta app sirve para mucho más. Y así también llegamos al ChatGPT, que cuando nos lo presentaron, pues parecía que a lo mejor era la menos atractiva, pero es quizás la menos atractiva porque desde mi punto de vista es una de las más técnicas y la puedes llevar de la mano hasta mucho más allá de lo técnico. Por ejemplo, hay quienes la utilizan para hacer también imágenes o imágenes en 3D o imágenes de estudio tipo Ghibli, pero pueden usarla para muchísimo más. Un ejemplo de esto es, tengo la materia de ingeniería de confiabilidad, en donde damos el curso consta de hablar de las distribuciones y de las estadísticas. Entonces, lo primero que hacemos es explicarles a los alumnos la diferencia entre mecanismos y modos de falla. Todo esto se va documentando. Primero lo hacemos en Excel, hacemos una bitácora de mecanismos y modos de falla con sus frecuencias de falla, y entonces hacemos toda esta documentación y estadística que, por supuesto, para finalidades educativas no son datos reales. Pero en este grupo, la verdad es que me dio mucho gusto de que alguno de los alumnos dijo, ¿sabe qué? Yo le voy a compartir datos reales de mi centro de trabajo para que hagamos el ejercicio. Entonces empezamos con ese ejercicio, reunimos toda la estadística, descartamos la diferencia entre órdenes de servicio y también descartamos cuáles, cuáles sí eran realmente fallas y las dividimos. Así que una vez que ya teníamos eso, nos fuimos a nuestro Excel para hacer primero algo que se llama estadística descriptiva. Que decían mis alumnos, me está haciendo recordar cosas que yo ya no quería recordar, cosas como la media, la mediana, la moda, que por ejemplo la media en la estadística descriptiva pues nos da el tiempo medio entre fallas si es que le pusimos tiempos hasta el fallo o pusimos tiempos de reparación, dependiendo de lo que nosotros le hayamos colocado, pues es lo que nos va a dar. Entonces tenemos estos tiempos medios hasta el fallo de una manera lineal que nos permite tener este primer
comparativo. De ahí partimos con toda nuestra serie de datos a aplicarlos a una distribución. Para finalidades educativas, nosotros utilizamos la distribución Weibull de 2 parámetros, que nos da el parámetro beta y el parámetro eta, con el que podemos determinar en qué estado se encuentra cada equipo. Hacemos estos cálculos a mano y déjenme decirles que la primera vez que hacemos estos cálculos pues nos lleva alrededor de 2 horas, 2 horas y media, dependiendo de la cantidad de datos que nosotros tengamos. Si tenemos más datos, obviamente nos va a llevar más tiempo. Y una de las desventajas de hacerlo a través del Excel es que cuando queramos cambiar nuestro conjunto de datos, pues hay que volver a hacer los cálculos, aunque ya tengamos algunas fórmulas, digamos, documentadas. Es muy bueno y es una excelente herramienta y yo recomiendo ampliamente de que tengamos primero estas bases. Una vez que ya tenemos nuestros cálculos en Excel, que ya sabemos, gracias al valor de beta, que quienes sepan un poco de confiabilidad y me estén escuchando hoy, sabrán que si beta nos da igual a 1, estamos hablando de una etapa ya de desgaste, de que nuestro dispositivo empieza a entrar en esa etapa. Y entonces tenemos que tomar alguna acción. Para no mortificarnos tanto, digamos, con los datos, ahí es donde entra el uso de la IA. ¿Dónde entra? Bueno, abrimos nuestra IA de confianza y entonces escribimos un prompt. Es muy importante que en el prompt, y ahí es donde nosotros debemos de perderle el miedo a la IA y simplemente aprenderla a utilizar, en el prompt debemos decirle primero en qué va a ser especialista. En este caso le decimos, eres un ingeniero especialista en ingeniería de confiabilidad o bien en estudios de confiabilidad. De ustedes dependerán, podrían decirle que está incluso certificado o no. Si entre más especialista lo pongamos, mejores datos nos puede llegar a otorgar. Entonces, una vez que hacemos nuestro prompt y les decimos que queremos que nos dé un script para llevarlo quizás a Python o a R, dependiendo del lenguaje con el que ustedes se sientan más familiarizados. Y si no se sienten familiarizados con ninguno, yo recomiendo ampliamente Python. Vayan, le digan, dame un script en Python para hacerme estos cálculos. ¿Cuáles serían los cálculos? En los casos que estábamos hablando ahorita, sería la estadística descriptiva y además la distribución Weibull de 2 parámetros con los datos que estamos ocupando. Entonces, estos datos, la IA, después de que les gusta unos cuantos segundos, nos arroja un primer script que lo podríamos llevar a alguna consola de Python, como puede ser Jupyter Notebook, que previamente tenemos que tener instalada. Es más, si quieren que después hagamos como un tutorial de cómo instalar todo esto y hacer en el prompt, déjenoslo en los comentarios, que encantados podemos hacer un tutorial con todo esto. Créanme que les estoy describiendo, me podría quedar corta en el tiempo. O sea, realmente en segundos tenemos nuestro script, lo pasamos a Python y podemos tener los resultados todavía pues más rápido. Incluso podríamos decirles de nuestro script, oye, ¿sabes qué? Quiero que lo hagas a tantos decimales, quiero la gráfica, quiero el reporte en PDF, quiero las imágenes. Y entonces todo esto que nosotros le vayamos pidiendo a la IA, que nos lo vaya agregando el código de Python, lo va a agregar. Y créanme que si tenemos conocimientos del lenguaje de programación básicos, algunas veces podría llegar a marcarnos algún error y tenemos 2 opciones. O le decimos al chat que está en un error y que lo busque, que nos muestre, le decimos cuál error nos marcó, o bien nosotros intentar rastrear el error, que realmente Python es bastante amigable siempre y cuando conozcamos un lenguaje de programación. Si no lo conocemos, entonces lo mejor sí es decirle a la IA que hay errores.
Ahora, en mi experiencia particular con la IA, les puedo decir que es muy práctico alimentarla. Es decir, todos los días hablar con ella, hablar de temas técnicos y decirle en qué momento se está equivocando. ¿Por qué? Porque eso le permite a ella ir rastreando e ir más a fondo. A estas alturas, los estudios de confiabilidad que he tenido la oportunidad de hacer, no nada más en práctica con mis alumnos, sino un poco más allá, nos han permitido, con los códigos que hacemos con la IA y los llevamos a Python, hacer cosas que de manera universal yo ya no necesito estarle cargando datos, sino que simplemente le diga en dónde está mi archivo, lo tome y podrá tener 10 datos o podrá tener 1000 datos y ella los va a procesar igual en mi código. Entonces hay una diferencia muy grande en tiempo. Ahora, otro de los puntos importantes es que las IA todas tienen versiones gratuitas y no necesitamos propiamente pues pagar por ello. Así que no necesitaríamos una inversión más allá. En muchas organizaciones limita el punto de, oye, no quiero invertir en software especializado para hacer estudios de confiabilidad. O incluso se preguntan, ¿de verdad vale la pena? Por supuesto que vale la pena, porque ¿a qué va a ir encaminada la confiabilidad? Puede ir encaminada a mantenimiento, a refacciones, a conocer el estatus de mi planta, a gestiones de activos, y todo eso nos puede permitir administrar muchísimo mejor nuestra instalación. Entonces, realmente hay esta opción desde ahí el no tener que hacer la gran inversión. Es una inversión, sí, de tiempo y conocimiento, y obviamente no le estamos dejando todo el trabajo a la IA. Primero hicimos todo un desarrollo y después utilizar la herramienta como un plus para mejorar mis cálculos. Ahorita, con muchísimo orgullo y gusto, uno de mis alumnos hace unos días me compartió una página web en donde él está, la hizo también con la IA y con la ayuda de Python, donde está haciendo básicamente un software que lo puso en un servidor web, donde él va a tener sus bitácoras, o sea, estar haciendo todo su control de mantenimiento, va a hacer sus bitácoras, va a tener la persona quien reporte, va a tener la opción de yo reporto es un mecanismo o un modo de falla, va a poder tener las estadísticas en el tiempo, y cuando tenga suficientes datos de un equipo, va a llevarlo a esta distribución y así va a poder determinar el porcentaje de confiabilidad o la probabilidad de falla de cada uno de esos elementos. Y esto más adelante, el plan que él tiene, la verdad es que está muy interesante. Más adelante le va a arrojar incluso el refaccionamiento y en qué tiempo lo necesita. Y todo esto pues con la IA, con la ayuda obviamente del lenguaje de programación, la IA y las bases de ingeniería de confiabilidad. Entonces, no tengamos miedo de que una IA nos sustituya. No, por el contrario, aprendamos a utilizarla a nuestro favor, más allá de hacer imágenes. Digo, está bonito, ¿verdad? Ahí el hacer la imagen y por ahí alguien dice, ay, es que yo tengo miedo de darle mis datos personales. No, tus datos personales ya están en la red. O sea, si nosotros nos autogoogleamos, seguramente vamos a encontrar fotos, vamos a encontrar nuestro nombre completo, incluso datos fiscales, el RFC, vamos a encontrar todos los datos porque ya nuestros datos están ahí y nuestro rostro también ahí está en la red. Entonces, esa parte no tengamos ese temor porque eso ya está y la IA lo puede consultar, así le digamos o no. Y bueno,
hay mucha de nuestra información que tristemente está libre y ahora con algunos cambios que se están haciendo de forma gubernamental, pues vamos a quedar más libre, pero bueno, no es el punto. Entonces, aprendamos a usar esta herramienta, así como nosotros la estamos aplicando hoy para ingeniería de confiabilidad. También la aplicamos para mejorar nuestras presentaciones, que sea más visual, que sí nos cree imágenes que sean libres de derechos de autor, que tengamos ese, porque siempre hay que tener como ese cuidado, usar esta herramienta completamente a nuestro favor. Ahorita en INCONCEF, pues, ¿cómo la utilizamos? Precisamente tenemos uno de nuestros residentes, que uno de sus proyectos es la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos que desarrollamos en INCONCEF. Esto es parte también de los análisis de riesgo, obviamente aplicados a proceso y a maquinaria. Él está haciendo una investigación de cómo nosotros podríamos aplicar la IA en estos estudios, obviamente sin que nos sustituya, así que tranquilos, no quiere decir que sus reportes van a ser hechos por la IA, ni mucho menos, sino que buscar adaptar o buscar mejorar los estudios que nosotros realizamos con el apoyo de la inteligencia artificial. Obviamente todas las bases siguen siendo nuestras o siguen siendo de la persona, del especialista, pero eso no quita que puedas apoyarte. Así que vamos a ver cómo resulta. Es un pequeño proyecto que está desarrollando uno de nuestros residentes. Hoy tuvimos una junta precisamente para hablar de qué puede aplicar, qué si no, escuchar sus propuestas también, escuchar las propuestas de los jóvenes que estamos en este mundo de la inmediatez y que todo lo quieren, digamos que de una manera más digerida, pues también está interesante para quienes venimos de otra generación. Así que bueno, pues espero que nuestro episodio de hoy te haya sido de utilidad. De verdad, regálanos en los comentarios si te gustaría que hiciéramos el tutorial que te platiqué. También tengo un artículo que publicamos sobre esto, que lo vas a encontrar para poderlo descargar. Y bueno, pues obviamente no se olviden, como dicen mis amigos los influencers, activar la campanita, darnos like, compartir. Si te gusta este contenido, para que sigamos haciendo más contenido técnico, y bueno, pues también en algunos otros episodios nos verás compartir con algunos invitados. Por último, y no por menos importante, quiero agradecer a mis amigos de Chax. Miren la playerita que me hicieron el favor de obsequiarme. Estos chicos son unos emprendedores. La página se llama Chac, por aquí se los vamos a dejar para que vayan. Me regalaron esta playera que dice que voy a elegir el camino de la violencia. ¿A poco no? ¿A ustedes de repente no les dan ganas de elegir el camino de la violencia? Bueno, espero que les guste este episodio, así que nos vemos en el siguiente. Gracias por vernos.